Hola, muy buenas. Mi nombre es Isaac Gómez y este video es para la clase de métodos de análisis de la obra de arte. En esta ocasión vamos a estar analizando uno de los iconos ortodoxos rusos más importantes, el cual es la Virgen de Vladimir, o también conocida como la Virgen de la Ternura. En este análisis vamos a empezar con un estudio formal del icono, pasando hacia un marco histórico y para finalizar un análisis mucho más profundo teniendo en cuenta estos dos elementos anteriores. Así que vamos a comenzar hablando de las formas que tiene este icono. Este icono sustrae las formas de los elementos y los personajes en figuras geométricas simples. También enmarca sus elementos para ayudar a facilitar su comprensión. Esto lo podemos apreciar en el rostro de la Virgen, el cual tiene este rostro cubierto, el cual tiene dos círculos que enmarcan su rostro, su mirada y su expresión. Así está dando la importancia a esa expresión. También tenemos la presencia del oro, que nos denota divinidad y espiritualidad en una dimensión aparte de nosotros, porque así nos diferenciaba del mundo terrenal y el mundo espiritual. También los tamaños denotan la importancia del icono, tanto los tamaños de los personajes como el tamaño del icono en general. Los tamaños de los personajes son más grandes en comparación a la anatomía real, para así mostrar la importancia de los personajes, incrementando su tamaño. Así también el tamaño del icono, del soporte, es bastante considerable para así remarcar esta relevancia que tiene y así distanciándonos de lo humano. Ahora, pasando al marco histórico, al contexto histórico, debemos de considerar las circunstancias en las que se dio este icono, pues se da durante los primeros años del cristianismo en el territorio que hoy se conoce como Rusia. Este icono es traído desde el territorio bizantino hacia el territorio ruso y llega a ser muy representativo este icono, siendo un estandarte del arte ruso, sentando bases estéticas que seguirían replicándose hasta el día de hoy. Y dentro de este contexto histórico también debemos entender que el icono no solamente se debe tomar como un objeto de contemplación, sino también un objeto de adoración, ya que se consideraba a estas imágenes como pruebas irrefutables de que Dios existía y por lo tanto eran como si Dios mismo estuviera en estas imágenes. Entonces eran de adoración también. Y en estos iconos se buscaba una conexión directa con Dios, dado a las circunstancias en las que antes vivían los rusos, dado que venían de un pasado turbulento, de un pasado salvaje, un pasado bárbaro, en los cuales no tenían estos conceptos de amor y de protección, y es por ello que la Virgen muestra esta mirada tan compasiva, porque es un reflejo de la sociedad rusa de ese momento, que buscaba ese amor y esa protección que antes se les había privado, ¿no? Entonces se reflejaban en la Virgen como un pueblo en busca de ese amor protector, de esa compasión y de esa piadez que el icono irradiaba. Inclusive en elementos como las carnaciones podemos ver estas relaciones con el pueblo ruso, dado que la Virgen tiene tonalidades en la piel mucho más verdosas, mucho más afines a los de la gente en ese territorio, en esa época, como diciendo: esta es nuestra madre directa y de aquí tenemos todo el amor que necesitamos. De acá se deriva también los elementos como por ejemplo la mirada de la Virgen, que es una mirada muy tierna y que también tiene una conexión con su hijo Jesús, esta cercanía que tienen como de cachete a cachete, que es como muy de madre e hijo, y esto también lo representaban, ¿no? Esto era muy importante para ellos, porque ponían a la Virgen como teniendo a su hijo al lado, pero también viendo hacia el creyente como diciéndole: yo también te quiero a ti, yo también te amo a ti, yo también te protejo a ti. O al menos esa es la lectura que se le puede dar a este icono, juntando los elementos que ya hemos presentado. Y es una visión muy lógica, dado el contexto histórico en el que se da.
Y también este icono marca una diferencia en cuanto a los otros iconos provenientes, por ejemplo, de territorio bizantino, ya que antes solían ser de tamaños mucho más descomunales, mucho más grandes que el ser humano, o bueno, que para la visión del ser humano, y estos iconos rusos empiezan a hacerse mucho más pequeños, mucho más compactos, sí teniendo un tamaño considerable, pero ya no tanto, haciendo que la relación sea mucho más directa con el pueblo ruso, con el pueblo creyente, así haciendo esta cercanía mucho más posible de Dios, de la Virgen, del Niño Jesús con los creyentes, siendo los iconos ahora mucho más dimensionables y mucho más cercanos, apoyando este concepto de relación íntima real con Dios y, en este caso, con la Virgen, que es su madre. Podemos ver que este icono es una muestra de aquel momento en la historia de Rusia. Y sabemos que todo arte está apoyado con su contexto social. Todo arte está apoyado dentro de este marco social y es inevitablemente ligado a este. No puede haber arte si no hay un elemento social atrás de él, un contexto social atrás de él. Y estos iconos rusos y este icono de la Virgen de Vladimir, la Virgen de la Ternura, no es la excepción. Muestran esta búsqueda por el pueblo, por algo en el cual sentirse protegidos, y lo hacen muy bien, y este icono ha trascendido por eso mismo, por esta representación muy humana de la Virgen comunicándose con el creyente. Y es interesantísimo cómo todos estos elementos iconológicos se dan. Son elementos que no son visibles a simple vista, no son visibles a priori, y necesitan una profundización en cuanto al marco histórico en los que se dan, dado que se necesita un gran esfuerzo para entender para qué estaban destinadas estas obras, estos íconos, ya que en ese momento eran la viva imagen de Dios más que un simple objeto artístico, no existe este concepto como artístico en el arte ahora conocido como arte ruso, pero este se ha convertido y ha tenido un legado muy grande, el cual ha sumado y ha ganado aspectos artísticos y estéticos que ahora son inconfundibles de todo el arte ruso, del arte bizantino también, porque de ahí viene, el cual es muy interesante de explorar.